muy contento de poder conversar y compartir alguna palabra y saludarlos a ustedes que pues también están en ese camino eh, de seguir ayudando a llevar la palabra, ayudar a seguir animando la vida, ¿no? En diferentes lugares y animando esos procesos de los chasquis, que es muy importante. Ahí tenemos un nuevo chasqui cosmogónico acompañando, ¿eh? Entonces, muchas felicitaciones y eh, bueno, vamos a conversar un rato y más tardecito pues eh, también vamos a estar hablando con otros hermanos que también están unidos hoy frente a, digamos, a la memoria de lo que significa el día de hoy, ¿no? Que no es solamente hablar de la llegada de los españoles, sino de otros elementos que también nos están tocando en el día de hoy a las comunidades y a raíz de lo que tú dices del colonialismo y todo esto que está pasando en el universo, ¿no? Entonces, bueno, ahí seguimos trabajando la poesía, la literatura, recreando algunos cantos y siempre pues animando también a que nuestra gente siga adelante y no, para no dejarnos como avasallar de tantas cosas, ¿no? Sí, así es. Pues esa es la intención también, un poco como desde donde podamos, y creo que en este caso, pues desde donde podemos es el arte y es la palabra y es la cultura y es un poco lo que dices también como esta misión Chasqui, que es un llamado a todos a que también despierten un poco como esa intención que subyace en todos, ay, de querer un poco como tejernos a otros niveles en el sentido de comunidad. Yo Ajá. siento que estos espacios y sobre todo en lo que hemos vivido a lo largo como de este año con la pandemia, eh, generan la posibilidad de crear nuevo sentido de comunidad, ¿sí? Y nos permiten de alguna manera también a través de estos medios trabajar en un propósito común, en común unidad hacia algo que ya muchos estamos como vibrando y buscando la manera de ofrecer nuestros talentos, ofrecer nuestro servicio al colectivo, ¿no? Al todo, a la madre también, un poco a la madre tierra y y a lo que significa realmente descolonizar en ese sentido también. Es como volver a la tierra y volver en ese sentido como de las raíces. Por eso también apuntaba a la etimología pues de la palabra, porque no solo viene de un proceso histórico que sucedió hace 500 años con la llegada de Cristóbal Colón a las Bahamas, sino estamos hablando de un movimiento que tu poesía, Freddy, tu palabra, digámoslo así, ha también logrado cimentar eso en muchas conciencias cuando te leen, y es ese volver a las raíces, ese volver a la tierra. Entonces, bueno, yo creo que eh, ya estamos un poquito, ya son las 4:13, así que vamos a dar continuidad al encuentro que de todas maneras está siendo grabado, vamos a mirar la posibilidad como de compartirlo a manera de video, y ya los que hayan podido conectarse en vivo, pues chévere que nos acompañen y que también puedan participar haciendo preguntas si desean hacer parte de la conversación y de pronto hacer algún comentario, hacer alguna pregunta que también Freddy pueda contestar, y que también podamos ir tejiendo, porque pues esa es la idea, como si estuviéramos en un mambeadero aquí, tejiendo un poco la palabra, alrededor como de este encuentro que nos pone a reflexionar, y esa es la intención también aquí sobre ese proceso histórico que nos marcó a todos y de una manera a veces muy negativa,
porque realmente también hay muchas heridas y muchos traumas y muchos procesos de violencia que aún se viven y que todavía estamos sanando y que necesitamos sanar también, ¿no? Especialmente yo pienso que aquellos que hemos sido llamados mestizos, ¿no? Que han tratado de homogeneizar y como hacer que todos iguales con ese concepto de mestizaje, y que básicamente es la unión de sangres, ¿no? El encuentro entre esos mundos que también se dio a un nivel de sangres y no siempre a un nivel, digamos, querido, sino violentado a través de la violencia. Entonces, esos traumas, esas heridas, ese reencontrarnos con nuestra raíz y con la posibilidad de salirnos de esa homogeneización es lo que también quiero que quede en las personas que nos acompañen hoy, esa semilla, esa posibilidad. Y sé que a través de la poesía de Freddy nos podemos conectar muchísimo con eso también, porque él trae ese mensaje del agua, de la tierra, del viento, del fuego, desde una memoria ancestral originaria de un pueblo que también ha tenido que hacer un esfuerzo por hacer resistencia frente a esos mecanismos que han impuesto el colonialismo en nuestros territorios. Entonces, yo pienso que como Yanakuna Mismakuna, este gran Chasqui tiene mucho que decirnos, mucho que aportar. Ya lo hace a través de su poesía, que es un gran regalo para la cultura letrada, poder leer otras cosas como las cosas que él escribe. Entonces, Freddy, yo quiero que así como lo vayas sintiendo, nos vayas compartiendo un poquito si te nace leernos algún poema y así vamos a ir tejiendo también la palabra y al final, ya hacia el final, propongo hacer un ejercicio que hace parte como del reto Chasqui que nos propusimos durante el mes y es una pregunta que a manera como de juego también proponíamos y era la pregunta de qué le dirías a Cristóbal Colón. O sea, después de 500 y pico de años que han pasado y todo lo que está todavía ocurriendo, ¿qué le diríamos? ¿Qué le dirías a Cristóbal Colón si tuvieras la posibilidad de decirle algo sobre todo no sé, ni cómo llamarlo, pero sí, es como un ejercicio ahí de imaginar algo y reflexionar a partir de eso y también la invitación es a que los que participan pues se unan y nos aporten también con su pensamiento y su reflexión. Gracias. Bueno, pues hoy es un día eh, que nuestra gente en sus casas, en diferentes sitios, de todas maneras hace memoria, ¿no? Y la memoria es muy importante porque la memoria nos trae, por un lado, las alegrías de nuestra gente, pero también las situaciones de dificultades y violencias que hemos vivido. Eh, Siento que hoy, antes de llegar a la pregunta que tú dices sobre Colón, pues efectivamente la colonización o el tipo de conquista no ha terminado. Seguimos mirando muchas situaciones en nuestro, yo hablo de nuestra Abyayala, nuestra América, como esos territorios en donde todavía hay una gran ambición en el manejo de la madre tierra, el planeta viene siendo eh, utilizado y, digamos, el ser humano se ha alejado, digamos, de lo que significa la madre tierra. Y necesitamos encontrarnos con esa espiritualidad, con esa profundidad del ser humano en relación con la vida. Y entonces ahí es donde nosotros, modestamente desde la palabra, pues nos acercamos a retomar
ese tipo de memoria, a hacer eco de lo que nuestra gente viene trabajando en los caminos, en las montañas, en las chagras, en diferentes lugares a la orilla del río, junto al fuego, en donde se viene, por una parte, fortaleciendo lo espiritual como individuos, pero también esa relación espiritual frente a lo colectivo, frente a lo comunitario, porque realmente hoy es un momento eh, que debemos reivindicar las luchas y resistencias de nuestros pueblos, porque para poder llegar hasta donde estamos se han dado muchos caminos. Desde el momento en que pisaron territorio los invasores de nuestra Yayala, pues hubo todo un desquebrajamiento de nuestras culturas. Y todo ese avance que se estaba dando en la letra, en los cantos, en la poesía, en los diferentes elementos de conocimientos astronómicos, en la arquitectura, todo eso fue desquebrajado. Y la resistencia de nuestros pueblos, la única posibilidad de amar lo que nuestros abuelos pues nos han dejado, es lo que ha permitido que estemos presentes, ¿no? Entonces, como decía, modestamente desde la poesía, invocamos al espíritu de nuestros abuelos para que sean ellos los que nos canten, nos nombren y nos digan qué debemos ir compartiendo con la humanidad. Y de ahí pues han salido varios tipos de cantos y a mí personalmente he estado eh, siempre indagando la voz de los grandes Mi'kmaq, porque los Mi'kmaq en el mundo Yanacuna fueron aquellos hombres y mujeres que anduvieron por el Gran Capañán, el camino inca, y atravesaron todo el continente hasta llegar hasta llegar al Caribe, llevando la palabra, llevando el canto, llevando muchos conocimientos. Entonces, traer esa memoria y lograr hacer eco a través de la palabra es simplemente un homenaje a las luchas de nuestra gente. Nosotros somos, siempre decimos, somos oralitores. Partimos de lo oral de nuestros pueblos, de lo que vemos, de lo que está ahí permanente, pero también de lo que no vemos, pero que sentimos de nuestros pueblos para poder compartirlo con las sociedades, para lograr llegar al corazón humano y animar la vida, ¿no? Animar, ese es nuestro papel. Nosotros no tenemos otro papel sino eh, contar y cantar a través de la poesía y, y bueno, esperar con mucha tranquilidad que la palabra y la música y los sonidos y sobre todo las lenguas, que son como la base fundamental, pues lleguen al corazón de cada persona y que ojalá los jóvenes, los niños se animen y puedan encontrarse, sumergirse en esa parte de la palabra y puedan sentirse con mucha alegría al saber que de dónde tienen para beber, para reconocerse en los mundos que son propios, ¿no? Sí, así es, Freddy, gracias. Bueno, de lo que dices, siento que podemos comenzar por una partecita que es bien importante y es que muchas de las personas que están conectadas quizás no saben o no conocen el término oralitura, ¿verdad? Eh, Me gustaría que nos compartieras un poco cuál es esa diferencia que tú encuentras dentro de tu trabajo también como poeta, escritor, oralitor, entre ese llamarte o reconocerte solo como escritor indígena, poeta indígena, que es como una tendencia también muy fuerte que existe dentro del mundo de la cultura letrada, al señalar tu obra o al hacer referencia a ti. Es como para que entiendan, él es escritor indígena, ¿cierto? Eso sigue marcando de alguna manera un lenguaje un poco como que viene de ese pensamiento también colonial y es como ellos son los indígenas y nosotros somos esto.
Entonces me gusta la palabra oralitura y me gusta la manera en cómo tú y otros oralitores del continente africano se reconocen de esa manera para hablar de un proceso que rescata la palabra tanto escrita como oral, con un mensaje contundente como es el que nos traen las diferentes culturas ancestrales y los pueblos originarios y sus lenguas, como tú decías, la importancia de la lengua, ¿no? Y de cómo de ahí vienen también los cantos y todo este conocimiento pues tradicional que termina siendo traducido a medicina, etcétera. Pero quería que por favor nos compartieras un poco cómo entiendes tú esa diferencia o quizás para los que no saben, cómo, cómo entender eso de oralitura, cuál es la diferencia entre ser un oralitor y ser un escritor indígena o un poeta indígena. Sí, mira que a raíz el día que hoy recordamos, eh, nos trae a la mente que cuando llegaron los invasores españoles, o cuando se dio este encuentro y desencuentro en nuestra América, en nuestra Yayala, pues uno de los elementos que tuvo dificultades fue el de las lenguas y las simbologías de nuestros pueblos. Sufrieron mucho y en la medida en que fueron exterminados muchos pueblos, también fueron exterminados muchos sistemas de comunicación, muchas lenguas y muchas simbologías. Y sobre lo que había, se impuso un tipo de simbologías y un tipo de escrituras que fueron aniquilando lo que estaba de nuestros pueblos. Entonces, la literatura, tal como la conocemos, pues son elementos universales del mundo de Occidente. Lo mismo las investigaciones, la historia, pero en muchos casos contada, digamos, contados los hechos, pero no contados por nuestros pueblos originarios. En los últimos tiempos ya ha habido investigaciones que han ido ingresando, ya hay personas que se han ido interesando y ha habido más testimonios de lo que han hecho, por ejemplo, de las narraciones, de mirar a fondo que lo que dijeron los cronistas realmente cuánto es verdad y cuánto es fábula y misterio, ¿no? Frente a un mundo desconocido que estaban mirando. Y la real historia nuestra está poco a poco siendo contada. Y a eso nos referimos cuando hablamos de oralitura, porque la oralitura es un término que fue acogido por algunos hermanos mapuche en Chile, en este caso nuestro hermano oralitor, el Icura Chihuahua, a partir de algunas investigaciones que él tenía o de algún sentir que él tenía a lo oral y lo literal, lo escrito. Después, con el tiempo, nos dimos cuenta que en África, las culturas africanas también venían trabajando sobre el tema de la oralitura para contar la real historia de nuestra gente, en este caso de la gente afro. Y en el año 1997, algunos hermanos lo trajimos este término a Colombia y comenzamos a proyectarlo. Y bueno, hemos venido intercambiando propuestas con hermanos Guayú, con hermanos Kamsá, con hermanos Huitotos, algunos creadores de la zona de la Amazonía. Y hemos ido mirando que es un concepto que está en construcción, que es muy bonito, porque se refiere a lo oral, en donde nosotros bebemos, digamos, la filosofía, el conocimiento de nuestros pueblos. Y lo literal, que tiene que ver con esos grafos o con esa forma de escribir a partir de los elementos del español. En ese enriquecimiento del concepto de oralitura, hemos ido encontrando que la oralitura se alimenta también de
de elementos que ya nuestros pueblos han venido manejando desde hace miles de años, como son la escritura de libros a través de las piedras, a través de los chumbes, a través de elementos como la madera, en donde dejan testimonios muy importantes del paso por un determinado territorio, del sentir de la vida, del cosmos, etcétera. A partir de eso, hemos venido trabajando y mirando que la oralitura, por una parte, es contar la historia de nuestros pueblos originarios, pero también puede ser un elemento muy importante para contar la historia de todo hombre y toda mujer de diferentes pueblos y de diferentes culturas que puedan recrear la memoria de su gente. Entonces, ahí hay un elemento que aún está en construcción, lo estamos poco a poco alimentando, a partir de las investigaciones, a partir de la lengua, a partir de indagar un poco en los conocimientos de otros mayores que han antecedido en trabajos de carácter oral. Y bueno, y sobre todo también ingresando a elementos que tienen que ver con los cantos espirituales, porque hay un punto muy importante que tiene que ver con ese diálogo, no solamente en lo oral, no solamente ese diálogo con lo que estamos mirando, con lo que estamos viendo, con la realidad, sino una relación con eso que no vemos, con eso que, que digamos que estamos reconociendo a partir de lo espiritual, a partir de sentir de que la presencia de nuestros abuelos, de nuestros antiguos, está ahí ayudando a encaminar nuestras formas de recrear el mundo, ¿no? Eso te podría hablar de la oralitura. Ahora, hay una serie de ramas, digamos, en ese árbol que se van tejiendo y hay una serie de raíces que hay que ir mirando y pensamos que se está poco a poco abriendo camino porque ya hay algunas investigaciones, algunos intelectuales que se están interesando en el tema y no solamente intelectuales, sino personas que están evaluando que es un elemento importante en la medida en que la oralitura permite un diálogo intercultural, un diálogo entre las sociedades originarias y la sociedad nacional para ayudar también a, digamos, a curarnos nosotros en los pueblos indígenas, a retomar nuestra memoria, pero también ayudar a sanar ese tipo de colonialismo que no ha dejado fructificar a las naciones en nuestra Yayala, ¿no? Eso te podría contar, Gabriela, sobre ese tema. Sí, muchas gracias. Creo que eso ayuda a aclarar un poco la diferencia que, pues, que viene también ay, perdón, alguien me está escribiendo que alguien no puede entrar. Qué raro. Ahí, no, ahí, mira, ya. Ya admití a la persona que no podía entrar. Qué pena la interrupción. Todavía estamos recibiendo personas que están entrando apenas, pero en todo caso, retomando un poco el hilo de la palabra, es importante hacer esa diferenciación entre lo que tú explicas de la oralitura y simplemente hablar como de una poesía o una escritura desde lo indígena, porque como mencionaba antes, siento que de alguna manera al hacer referencia a esto, dentro de la cultura letrada, donde también la colonización sigue, digamos, como una forma de pensamiento instaurada, a veces incluso a niveles de inconsciente, cuando nos referimos como al poeta indígena o a la poeta indígena o al creador negro o afrocolombiano o este tipo como de términos y conceptos que existen para denominar eso que es diferente, seguimos marcando precisamente y seguimos insistiendo como en la diferencia. Yo siento, y es como una apreciación personal, y también en el camino como dentro de mi propia búsqueda como mestiza, siendo que no me identifico mestiza, porque siento que sigue siendo eso, una palabra para denominar algo como lo diferente y que también el colonialismo instauró en nuestra psiquis,
para que quienes venimos como de ese encuentro de mundos y como salimos de allí, no encontráramos un lugar definido, no eres de allá ni eres de acá, o sea, qué eres, de dónde eres, y eso crea como un vacío, ¿no? Y siento que la palabra tiene ese poder para nombrar, precisamente cuando nombramos también esos vacíos, y cuando nombramos, por ejemplo, la oralitura, ya no nos estamos refiriendo simplemente a un poema que escribió un indígena y casi como si le estuviéramos dando mérito a los indígenas que también pueden escribir, como si solo la cultura letrada pudiera escribir. Tú ya lo mencionabas, antes de la colonización existían formas muy avanzadas de escritura que podían estar en piedras, que podían estar en tejidos y que fueron violentamente truncados esos procesos de evolución que ya venían andando de las antiguas culturas, ¿no? Entonces, para mí es importante hacer esa diferencia. Espero que para las personas que nos acompañan también haya sido como una manera de aclarar y también como de reflexionar en cómo nos referimos también a veces en términos de arte y de cultura y de palabra en ese sentido también dentro del mundo literario o de la escritura de libros y de poemas y de poesía, porque tú has publicado varios libros, aquí tengo uno de ellos, uno de los primeros de hecho. Entonces, este formato que es el libro precisamente nos hace creer que pues que definitivamente hace parte como de la cultura letrada, pero realmente lo que se contiene en un libro de estos no hace parte de la cultura letrada. Y es ahí donde la oralitura viene y crea como ese puente intercultural que tú mencionas. Y es allí a donde quiero que también podamos hacer una especie como de salto a la parte de lo intercultural, ¿no? Y de cómo las personas que ahora están en esto de retomar un poco la conciencia de sus raíces, en el sentido incluso como el mestizaje y de querer buscar de repente quiénes son mis ancestros, cómo me conecto con mi parte ancestral, ¿cierto? Y para eso, de todas maneras, los pueblos originarios han sido un gran referente y han sido realmente los que han ayudado a que hoy en día muchas personas hayan podido despertar como de un sueño o de una pesadilla que es el colonialismo. Entonces, Freddy, ¿cómo ves tú esa posibilidad como de tejer a través de lo intercultural y de la palabra pues escrita que tú trabajas eh, y dentro de tu trabajo que has realizado también no solo como en la escritura, sino digamos todo lo que realizas a nivel como de la comunidad del Ayllu, los viajes, chasquis que haces de un lado al otro, siempre estás como tejiendo con otras personas, con otras culturas, incluyendo la cultura letrada, pues vives en Bogotá, o sea, no es que estés allá en el resguardo, en el territorio, ¿cierto? Te mueves mucho en la ciudad. Entonces, ¿cómo ves tú desde tu trabajo y tu relación con esa forma intercultural de hacer el trabajo? Eh, ¿Cómo sientes que eso puede ayudar a sanar o de alguna manera a buscar tender más puentes entre esa memoria herida y lo que ahora se está gestando y que, por ejemplo, la oralitura es algo nuevo de esa gestación precisamente, algo que se está creando, que todavía se está formando y que tiene un gran poder para hacer de esta red intercultural algo más fuerte y poderoso que lo que está instaurado dentro del colonialismo, que es pensar de una manera, creer una cosa, hablar una lengua, ¿no? Ahora nos tienen es con el inglés, entonces, si ya el español es nuestra lengua colonial, ahora el inglés se ha convertido en Colombia como una especie de lengua colonial también, todo el mundo tiene que saber inglés y si no, no sé. Entonces, ¿cómo ves tú? O sea, me estoy yendo por las ramas, pero creo que tú me entendiste a lo que me refiero. Espero. Creo que lo que quiero decir o lo que quiero que nos compartas un poco es cómo dentro de tu trabajo también y dentro de tu obra y dentro de este puente que es la oralitura sientes que se puede
acceder dentro como de las búsquedas de cada quien a una manera de descolonizar precisamente y de sanar como esas heridas coloniales, ancestrales que tenemos de falta de memoria un poco también, ¿no? Bueno, son propuestas que tenemos desde nuestras indagaciones como creadores de los pueblos originarios. Eh, Nosotros sentimos que somos mensajeros de la palabra y la palabra de alguna manera lo que hace es tocar eh, o intentar tocar lo más profundo de la espiritualidad humana, lograr escuchar esas voces que siempre nos hablan y poder hacer esos puentes que yo llamo puentes cosmogónicos entre estas realidades y otras realidades. No podemos desconocer que estamos en un mundo contemporáneo y que nos defendemos, que estamos, digamos, entre dos mundos, ¿no? El mundo que ha sido legado por nuestros antiguos, que tiene que ver con esos elementos que hablé al comienzo, de la filosofía del fogón, de la chagra, de los conocimientos de la madre tierra, de la medicina propia, y nos movemos en el ambiente de este mundo tal como lo conocemos, en donde hay elementos que también debemos recoger, porque tampoco todo es negativo, ¿no? En eso tenemos que ser realistas, ¿no? Yo no podría negar que hay libros de literatura muy importantes que nos arrojan ciertos conocimientos. Eso sería desconocer los grandes aportes de escritores, incluso españoles, escritores en nuestra América, que han dado luces para engrandecer, emancipar el espíritu, pero también para tejer caminos de resistencias en nuestra Via Yala, ¿no? Entonces, al moverlos entre esos dos mundos, pues desde luego nosotros, al plantearlo de oralitura, lo que estamos tratando de hacer es andar eh, por la orilla de la memoria de nuestros abuelos, pero también tratando de interpretar algunos elementos en este mundo actual y buscando brindar algunas semillas de conocimientos, de indagaciones, para que podamos entre todos, primero, curarnos como humanidad, y segundo, atender los requerimientos de la madre tierra, porque en eso estamos fallando, digamos. Yo les decía hace poco a algunos hermanos, el ser humano ha caído en un tipo de prepotencia y orgullo en donde se cree el rey del universo, pero ha negado la posibilidad de interpretar a esos seres de la madre tierra que constantemente nos están indagando, que son cantores, que son oralitores de la naturaleza, ¿ya? El caso del colibrí, el caso de las aves de la Amazonía, el caso de inclusive los seres de compañía que están hablando y están diciendo y están sintiendo también la madre tierra. Entonces ahí el ser humano, al entrar en un ambiente competitivo y ambicioso y egoísta, pues lo que ha creado son exclusiones para sí mismo, porque no hemos logrado consolidar ese suma causa y que hablan nuestros pueblos originarios en América, para poder tener una vida digna, una vida amorosa, una vida cariñosa. La parte de oralitura simplemente presenta esa conexión para brindar elementos a la sociedad nacional, pero nosotros seguimos contemplando que hay que seguir indagando, hay que seguir creando y hay que animar para que espiritualmente el ser humano se encuentre consigo mismo y podamos en estos tiempos tan difíciles, en estos tiempos tan complicados en que surgen las cantidades de pandemias, porque no es solamente la pandemia que nos ha afectado al mundo, sino que son otro tipo de pandemias como la del racismo, la discriminación, la ambición de poder,
todos esos factores puedan curarse, ¿ya? Y pueda lograrse que el ser humano se conecte con la vida, porque aquí tenemos una responsabilidad muy enorme con esos guaguas, con esos niños, con esas generaciones, con esos jóvenes que vienen luchando en todos los rincones por un mundo mejor. En ese sentido, pues hay que seguir trabajando. Los cantores, poetas, oralitores, lo que hacemos es indagar desde la palabra y animar ese tipo de resistencias. Por ejemplo, estamos hablando específicamente en Colombia de que hay que animar este tipo de trabajo de caminares, de las mingas, de los procesos de resistencia. Hay que luchar por la vida y eso hay que hacerlo desde cada cual, desde lo que puede aportar, cada cual desde su semilla, ¿no? No, como decimos nosotros, no todo mundo puede ser chamán, no todo mundo puede ser curaca, pero hay personas que sienten en su corazón algunos llamados. Entonces, según el llamado que tenga a partir de lo que la Madre Tierra, el Gran Espíritu coloca, pues hay que hacerlo. Otros son muy especiales para el arte, otros les gusta mucho los elementos de la música, qué hermoso, ¿eh? Otros les gusta diseñar elementos para que la madre tierra y la parte urbana tenga una conexión. Bueno, hay que seguir haciéndolo. Entonces, también de eso se trata la oralitura, de tejer elementos interculturales desde el conocimiento, desde el saber, para que, para que podamos mínimamente entendernos. Y en mi caso, yo como oralitor o como poeta, lo que hago es mi aporte de la palabra. Y la palabra, eh, como dije, recorriendo también lo que son nuestras lenguas, en nuestro caso la lengua runasimi, que se conoce como quechua o quichua en nuestra América, y que contiene elementos que son muy de integración, de articulación, de, de nombrar los territorios, de sentir la parte espiritual. Creo que en eso pues nos corresponde como seguir haciéndolo como hicieron nuestros chasquis. A propósito de los chasquis del Caribe, los chasquis eran aquellos hombres o mujeres que salían del territorio de Ayala en Cusco a las 4 direcciones del universo a dejar ese tipo de testimonios y ese tipo de palabra que pudiera ayudar a engrandecer más la vida, ¿no? Y eso hay que seguirlo haciendo. Tenemos un gran trabajo, una gran responsabilidad y pues ahí estamos para que el Gran Espíritu siempre acompañe esos trabajos. Y hoy precisamente que hablamos de recordar ese tipo de invasión que fue y todos los atropellos a nuestros pueblos originarios en nuestra Yala, pues qué más que pensar en redescubrirnos, no solamente nosotros los pueblos originarios, sino también todos aquellos hombres y mujeres que tienen un origen, ¿no? Que, que de una u otra manera, por circunstancias de la historia, digamos, están en eso que llaman el mestizaje. A mí me gusta hablar más de hombres y mujeres con origen, porque aquí no estamos hablando de europeos, ni estamos hablando de seres de otro planeta, sino que estamos hablando de hombres y mujeres que también sufrieron los rigores de una historia, pero que tienen, bien sea raíces caribeñas, quechuas, muiscas, de la zona de la Amazonía, y que eso hay que reivindicarlo para si realmente queremos, como decía Martí, pensar en esa América profunda, en esa América de la esperanza, ¿no? Allá, ya. Qué buena palabra, Freddy. Gracias, gracias. De verdad que, uff, muy bonito. Y bueno, ya casi nos estamos acercando a la hora de ir cerrando. Mucha tristeza por... Pero antes, Gabriela, qué pena, discúlpame, antes, ahora que termines, a ver si alcanzamos a leer un poema. No, claro, a eso iba. Por un lado, eso era lo que te iba a decir, pero por el otro te quería leer una pregunta de alguien en comentarios que pregunta sobre la oralitura precisamente y dice, ¿cómo se escribe en la oralitura? ¿Son los lugares
los que se escriben o es el escritor quien escribe sobre los lugares? Es decir, eh, como también dentro de la oralidad, así como yo entiendo la pregunta, es un poco como dentro de la oralidad también uno nombra el territorio, nombra esto, nombra lo otro. Dentro de la escritura preguntan cómo se escribe a propósito como de los lugares, ¿no? De los territorios, si son los lugares los que escriben a través tuyo o si eres tú el que escribes el lugar, de alguna manera. Es como entiendo yo la pregunta, que también es algo que a mí me ha marcado dentro de tu obra, y es que tienes muchos poemas que hacen referencia a eso precisamente, de cómo le das una voz a la piedra o cómo le das una voz al río, cómo le das la voz a las montañas, al viento, al fuego, ¿cierto? Y ellos tienen un lenguaje, ellos tienen una voz, son elementales vivos, como tú decías, también dentro de nuestro territorio, estamos como redescubriéndonos de esa manera, también entrando en relación con ellos. Pero al momento de la escritura, ¿cómo logras tú eso o cómo sientes tú que la oralitura se escribe en ese sentido? Bueno, en la oralitura hay varias formas de escribir, ¿no? En primera medida, el ser humano somos territorio. En la medida en que estamos incorporados a ese sentir de la madre tierra, somos también semilla y somos parte de ese origen. Entonces, podemos escribir a partir de lo que sentimos, pero también hay una memoria que está presente ahí en nuestros abuelos, en este caso desde nuestros pueblos originarios, pero también los hijos de campesinos que les ha tocado salir por diferentes circunstancias, cargan con una memoria, cargan con unos hechos y un territorio, cargan con unos elementos de sabiduría en cuanto a alimentación, a semillas, a conocimientos. Entonces, esa oralitura que se siente se puede escribir. Ahora, ¿cómo se escribe? Hay diferentes maneras. Nuestros pueblos originarios han escrito, como decía, a través del tejido, a través de la talla de madera. Pienso que la oralitura se acerca mucho a esos elementos de ritualidades en el arte, para mí. Y la pregunta es muy bonita, a quien hizo la pregunta, porque precisamente estamos ahorita indagando sobre esa relación entre espíritu, territorio y formas de expresión. Entonces, ahí hay digamos, una propuesta, pero esa propuesta hay que seguirla alimentando y, y pensando siempre en que los conocimientos, los saberes de nuestros pueblos están ahí, están ahí. Si uno va aquí a la costa pacífica, encuentra toda una grandeza en conocimientos, en culinaria, en saberes, el manejo de los manglares. Pero si uno va al Caribe, en el Caribe encuentra toda esa grandeza todavía presente de los juglares, que dan vida al mundo del vallenato, al real vallenato, ¿no? A los cantos reales, ¿no? No a esa música que sale que ya no tiene sentido, que a veces las letras ante uno le da tristeza, ¿no? Pero hay unos tipos de juglares como los que conocemos, como los clásicos, ¿no? Ahí del Caribe, eh, Bovea y los vallenatos, ¿cómo se llama este otro allá? Estos mayores que son grandes, primero compositores y segundos, pues que narran la historia de sus pueblos, ¿no? Entonces, eso no se puede perder, eso hay que seguirlo alimentando y confiamos en que las generaciones, ojalá en estos procesos que se adelantan de resistencias por defender los procesos de paz, logremos también incluir creación de saberes para la paz. Gracias, Freddy, así es. Eh, bueno, no sé si quieras hacer la lectura del poema, ¿ya lo tienes elegido? Sí, tenía uno aquí que tiene que ver precisamente con lo que estamos hoy pensando un poco, todo lo que ha sido el exterminio de nuestros pueblos y frente a la colonización, el exterminio, frente a las luchas que estamos dando. Entonces, este se llama Taki, Taki, perdón, este aquí, este no es, aquí lo tengo, ya lo voy a leer.
Bueno, vamos a leer este, que tiene que ver también con nuestros sueños, ¿no? Precisamente se llama Musgoy, sueños. En lengua runasimi, que se conoce como quechua o quichua, suena así. Tutami samiyok, yatam musgoy chapak kora samiyok, wachimis kisimi, hatun taita samiyok, charina pacha wanyuk takina, unay mungkumumi chaiga, musgoy nyukai samiyok, kunamanta ankas pachamanta, tinyakai yakukai warmikai, yurak umiñakai, huiskana alkukai. Dichosa la noche y el sueño desnudo de la hierba, dichosa la hierba, crece y ante la muerte, palabra dulce. Dichoso el abuelo que tuvo tiempo de morir y cantar en medio de la guerra. Dichosos los sueños de la gente de tierra azul, porque son de tambor, de río, de mujer, de terca raíz que esquiva la muerte. Wow, ese es de mis favoritos. Ajo. Gracias, Freddy. Gracias por este espacio. Gracias a todos por acompañarnos. Y muchísimas gracias a tu gente, a la gente Yanacuna Misma Cuna, honrando así todo el legado de esa palabra de origen bonita. Y quiero aquí poner también como ese mensaje, esa palabra para los chasquis del Caribe que nos están escuchando y que están en Barranquilla y que han nacido y crecido a orillas del Yuma, aquí en esta desembocadura del gran Yuma, del gran río Magdalena que atraviesa casi que todo el territorio, y cómo los Yanacunas son los guardianes ancestrales originarios del territorio en donde nace este gran río. Entonces, de alguna manera, nosotros también tenemos una responsabilidad sobre ese cuidado, sobre esa memoria, sobre ese origen de donde vienes tú y de donde también traes tu palabra, Freddy. Entonces, muchas gracias por permitirnos tejer ese puente y también traer a nuestra madre Yumamuy aquí a través de este espacio. Muchas gracias siempre. Y Jayaya fuerte desde aquí. Yupay Chan, y muchas gracias a todos. Buen tiempo para todos. Muchas gracias, ¿no? Yupay Chani, gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias.